para darle el fundamento bíblico a todo lo que se ha tratado esta mañana. Yo quiero tocar 3 facetas que tienen poder para cambiar. Una cosa es saber lo que tengo que hacer, cómo hacerlo, pero la otra es necesito el poder de Dios para cambiar. Pues no me alcanza solo con saberlo, que es muy importante saberlo. Cómo hacerlo también es muy importante, pero necesito algo superior a mí que me ayude a producir el cambio. Porque yo creo en lo que cantábamos hace muchos años: si Cristo no cambia tu vida, jamás podrás cambiar. Creemos que el Espíritu Santo nos ayuda a poner en marcha todo lo que hemos oído, pero el Espíritu Santo es el que va a producir el cambio en nuestra vida. Como ya fue dicho, la idea no es cambiar al otro, la idea es que yo cambie. Cuando se criaban nuestros hijos, que me llamaban de muchos lugares para hablar sobre los hijos y sobre el matrimonio, yo les decía: si en un matrimonio uno de ellos toma conciencia de lo que no está funcionando y empieza a cambiar, el 50% del problema ya está resuelto. Uno que empiece a cambiar ya es un progreso muy grande. Pero la lucha es que yo quiero cambiar al otro. Y mi trabajo es cambiarme yo. Pero como yo no puedo, necesito el poder de Dios. Entonces, lo primero que quiero tocar aquí, como dice la Escritura en 2 Timoteo 3, 14, 17, lo dice así: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el ser humano o el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A esto yo le llamo el poder de la palabra. El poder de la palabra de Dios. Entonces, el instrumento con el cual cuenta un servidor de Dios para ayudar a la gente es la palabra de Dios. Recordábamos con Mabel cuando nuestros niños eran pequeños y hacían algo que estaba mal, le hablábamos de tal modo que lloraban. Y lloraban ellos, llorábamos nosotros, porque volviste de nuevo a hacer esto. Hasta que el Señor nos dijo: la palabra de ustedes es buena. Y los niños lloran cuando les hablan. Pero las palabras de ustedes no tienen poder transformador. A partir de ahora corrijan con mi palabra. Así que cuando hacían algo que no correspondía, decía: sentate aquí ahora, te vamos a leer lo que dice Dios. Y corregíamos con la palabra. Entonces, como dice, la palabra es útil para enseñar, para redarguir, hacerle acordar de que ya lo hizo otra vez, que hay que cambiar, para instruir.
Incluso dice para perfeccionar, que es una palabra muy, muy alta. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo que toda la palabra de Dios es útil y necesaria para la instrucción, la corrección, la formación, que la persona experimente la transformación por el poder de la palabra de Dios. De manera que yo entiendo que, amén de todas estas herramientas que nos han dado esta mañana, nuestros hermanos que nos han hablado, nosotros tenemos que echar mano constantemente a la palabra de Dios. Leyendo a muchos de nuestros antepasados en la fe, estos maestros decían que la estructura de la cual está construida una persona con carácter firme, con carácter inclaudicable, capaz de perseverar y de triunfar, es la gente que está impregnada por la palabra de Dios. Dice que no solo de pan vive el hombre, también vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Lea la palabra diariamente. No desespere a decir, bueno, me tengo que leer, ¿cuándo termino la Biblia? Esta es una cosa que también yo luché de creyente nuevo. Pero hermano, cuando usted se pone a la Escritura no se da cuenta y la lee, se la puede leer 2 veces en el año o más. Nosotros hemos perdido la cuenta. Y como yo leo en otros idiomas, me la leo en español y en otro idioma, y cuando quiero acordar, digo, ya la terminamos de leer. Arrancamos de nuevo de cero, volviendo a leer otra vez. Pero mi consejo es, lea un capítulo del Nuevo Testamento arrancando con Mateo, y lea un capítulo o un salmo o un capítulo de Proverbios, que es el salmo de la alabanza y proverbio de la sabiduría, con una porción del Evangelio, un capítulo, o de las cartas pastorales. A usted no le lleva ni 5 minutos leer 2 capítulos del Antiguo y del Nuevo. Ahora, claro, no es leer para llegar al final, lo leí, ya cumplí. No es cumplir. Es internalizar la palabra y es leerla como en cámara lenta. ¿Usted vio la tele en la cámara lenta? ¿La vio? Pues así hay que leer la Biblia. Y Jesús, parado ante la multitud, dijo, ¿qué dijo? Entonces voy permitiendo la lectura en voz alta y me voy oyendo yo mismo hablando la palabra. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, lea la palabra, léala en voz alta. Nosotros tenemos el hábito de leer en voz alta porque compartimos la lectura. Apenas tomamos el desayuno, ya vamos directamente a la lectura de la palabra. A veces comentamos algo que nos surge y luego estamos orando sobre la palabra o con la palabra para pedir a Dios por lo que hay que orar y nuestros deberes con Dios en la oración. Entonces, ¿de qué manera puede cambiar usted su vida? Recuerde que no tiene que cambiarle al otro, con el poder de la palabra. Recuerdo que a poco de casado tuvimos un problema con Mabel. Yo pensé que ella nunca me daría un problema, ¿no? Era hija de pastor, criada en la iglesia. Yo era una bestia salvaje que había el Señor salvado por su misericordia. Y claro, yo dije, bueno, esta mujer no camina en la casa, se desplaza en una nube rosada, sostenida de angelitos,
querubines, serafines, arcángeles y ángeles escogidos, hasta que me choqué con la nube. Y como muchas de las peleas matrimoniales, por una enorme pavada. Me fui con mi queja, con mi dolor, a unos pastores amigos, mucho mayores que yo, ¿no? Me escucharon la queja entre los dos y me agarraron entre los dos. Me dieron de izquierda y de derecha, para que tenga, archive y coleccione. Y yo, cocorito, le dije, no, momento, porque me dieron, Le digo, un momento, la Biblia dice, Efesios 5 del 22 al 24, que la mujer debe estar sujeta al hombre como Cristo a la iglesia. Sí, pero está mal. No está mal, léanlo ustedes. No decimos que la Biblia está mal. No, ya sabemos que dice eso, pero está mal como la lees. No, si la leo bien. No, es que está leyendo la parte que le toca a ella. Vos tenés que leer la parte que te toca a vos. Cuando miro la parte que me toca a mí, era del 24 al 31. Le digo, ya hay una desigualdad. Del 22 al 24 para ella y del 24 al 31 para mí. Ya perdí. Claro, lo que los pastores me decían era, querido, si querés que esto cambie, lee qué quiere Dios de vos, no, que ella leerá la parte de ella y el Señor ya le va a dar para que lea su parte, pero vos tenés que leer la tuya. A partir de ahí empecé a entender que toda la Biblia me habla a mí. Y hace 52 años, y estoy muy feliz de que me hable a mí, porque toda la palabra es buena y útil para formar, para enseñar, instruir, perfeccionar. Y el poder de la palabra te cambia la vida. Segundo factor de poder, dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice el Señor, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Dice, recibiréis, ¿qué cosa? Recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, está el poder de la palabra. Ustedes recuerdan que Jesús venció a Satanás en el desierto, en la tentación. Las 3 veces que vino Satanás, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo frente a la tentación? Escrito está, Satanás. Entonces, él vence a Satanás las 3 veces con el poder de la palabra. Pero aquí ahora está el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a usar también esa palabra, porque dice que la espada del Espíritu es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. El Espíritu y la palabra son en esencia una misma cosa. Y luego el Espíritu nunca va a obrar fuera de la palabra, y la palabra nunca va a estar fuera de la inspiración, guía y revelación del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, en el griego se llama dunamis, que de ahí viene la palabra dínamo o dinamita, que tiene un poder ilimitado, porque es poder de Dios, no tiene límites. Así que tenemos el poder de la palabra para transformación, para enseñanza, para instrucción, y tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir esa palabra. Si a mí me dieran la enseñanza bíblica de lo que un marido debe ser,
pero no tengo el poder para obedecer esa palabra, yo sabría lo que Dios quiere, estaría haciendo lo que no debo y sentiría condenación. Pero como no se puede, primero, no se puede ser hijo de Dios si uno no nace de nuevo. Y nadie nace de nuevo sino del agua y del Espíritu. Y nosotros hemos nacido del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no puedo ser cristiano sin el Espíritu Santo. Y luego, la vida cristiana es imposible vivirla sin el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que me capacita para ser ese hijo de Dios que Dios quiere. Entonces, hemos hablado del poder de la palabra y hemos hablado del poder del Espíritu Santo. Pero hay un tercer factor de poder. Y esto está en Filipenses, capítulo 3, versículo 17, que dice así la Escritura, leo, Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. El poder del ejemplo personal. Hemos escuchado esta mañana que el mensaje, la comunicación que va por el ejemplo, no necesita palabras. Esto era lo que decía Francisco de Asís a sus discípulos. Prediquen el Evangelio todo el día y si es necesario, también con palabras. Esto lo va a decir Pablo mucho antes que Francisco. Escribiéndole a los Corintios les decía, ustedes son cartas leídas por todos los hombres. Entonces, ¿cómo es que yo soy una carta leída por todos los hombres? Por la forma en que vivo. De ahí viene lo que yo uso a veces, que digo, la lectura de la conducta social. ¿Cómo es que leo la conducta social? Por lo que la sociedad hace. ¿Qué es lo que Pablo dice? Ustedes son cartas leídas por todos los hombres. Vamos a decirlo de otro modo. Toda la gente, al verlos a ustedes vivir, están leyendo, están sabiendo, dándose cuenta, quiénes son ustedes. ¿Eso es? Entonces, si lo que yo digo no está en consonancia con lo que hago, es decir, coherentemente, hay un divorcio entre lo que digo y lo que hago. De ahí el viejo dicho que le achacaban al pobre cura, que a lo mejor no era un cura. No solo un cura, es ministro. Decían, haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. ¿Se acuerdan de aquel dicho? Pero cualquier cristiano le puede resultar fácil usar la Biblia para el otro. Ya Cristo dice eso, que es más fácil ver la basurita en el ojo del otro que ver la propia viga en nuestro ojo. La tendencia siempre es ver el defecto del otro y no ver nuestros defectos. Ayer estuvimos en Corrientes por una reunión muy importante y me di cuenta que había algunas personas dentro de la reunión que estábamos tratando
que no preguntaban y lo preguntaban con sinceridad, ¿en qué me he equivocado? Pero eso tenía un tono a lo que se llama una connotación. ¿Qué connotación tenía? Yo no estoy equivocado en nada. Y la primera equivocación, y la más grande, no es en qué me equivoqué, sino en que no creo estar equivocado. Porque, hermanos, hablemos con toda sinceridad, ¿quién no comete un error? ¿Quién no comete un pecado? O sea, ¿cómo no? Yo no soy un pecador, yo soy un hijo de Dios. Sí, yo sé. Pero dice que con solo mirar uno peca. Dice que la persona que no ofende en palabra es persona perfecta, varón perfecto. Y oiga, hermano, de palabras ya nos enseñaron hoy cómo hay que hablar. ¿Por qué? ¿Por qué la enseñanza? Porque la tendencia es hablar hiriendo, lastimando. Por eso dice Santiago, el que no ofende en palabra es varón perfecto. Y hermanos, no hace falta ser hiriente para herir. Las palabras hieren sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿cómo puedo yo preguntarme si en algo fallé? Oiga, tendría que preguntar, sé que fallo, pero dígame en qué fallé. Porque es grave cuando uno no puede reconocer que se pudo haber equivocado. Entonces, el ejemplo personal tiene un poder tremendo. Ya fue dicho que los niños aprenden de ver. Mi esposa siempre está recordándomelo. Yo a veces me olvido, pero no por estar haciendo algo indebido, sino por algún modal que ellos me quieren corregir. Toda la vida me habló, tenés que dar ejemplo a tus hijos en la mesa, o al hablar, o a tal cosa. Y yo tenía 6 ojos así, 2 por cada hijo. Y era una responsabilidad. Yo crié sabiendo que me observaban. Como aquel peruano que dice, nos miran. Y yo sé que nos miran. Aquello que iba con... Bueno, ya me olvidé. ¿Cómo era esto del... Vamos amarraditos los dos. Ta, 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 ta. Nos miran, yo sé que nos miran, decía. Pues yo sabía que me miraban. Y dije, bueno, ya están criados y bueno, uno no va a hacer lo indebido. Pero por allí, qué sé yo, algo que sale fuera de lugar, entonces me dice, nos miran, me dice mi esposa, y cuando levanto la cabeza tengo los ojitos de alguno de mis nietos, y el más chico es Juan Bautista, que ahora ya no es el más chico, es el hermano mayor. Pero estaban nuestros nietitos, Matías, y los otros que ya están grandes. Pero cuento una de esas cosas. Matías es atento a la cocina, es cocinero. Y de niño pequeño siempre le ha gustado el fideo, la salsa y todo eso. Pero claro, al comer fideos siempre se estaba manchando el mantel o algo. Y siempre ligaba que no, Matías, te manchaste. Y un día me manché yo con el fideo. Es más, un día decidí primero mancharme la camisa y luego comer fideo. Porque siempre me terminaba manchando. Y yo digo, bueno, ya me mancho la camisa y ya después como tranquilo. Pero ese día estaba él en la mesa, era chiquito, y yo. Y se ve que él me miraba, a ver si me manchaba o no. Y no va y me mancho. En forma urgente, instantánea, gritó, ¡abuela! ¡El abuelo se manchó!
Le digo, Madisi, no me mandes al frente, no ves que ahora viene tu abuela. Y la abuela, ay, ¿cuándo no? Tenías que mancharte, no podés comer fideos sin mancharte. Y ahora entiendo este tema de Perón, los descamisados. Tal vez era para no mancharse comiendo fideos. Y hermano, el ejemplo. Claro, y yo le digo, Mabel, nosotros somos modelos todo el tiempo. Para los nietos, para los hermanos en la fe. Nos ha tocado estar enfermos. Y aún en eso, dice, ¿cómo sobrelleva una situación como esta? ¿Y qué pasa? Y llegamos a la conclusión de que aún muriéndose, uno es ejemplo, a otro sí. Oiga, murió el hombre, pero qué ejemplo para morir. El día que yo me muera quiero morirme así. Es que ese es el poder del ejemplo personal, lo que la gente no va a olvidar. Y Pablo le dice a los filipenses, hermanos, condúzcanse ustedes como nos hemos conducido nosotros todo el tiempo, cuando hemos estado entre ustedes. Y en otras cartas él dice, sigan el ejemplo que han visto en nosotros y de los que así se conducen. O sea, no importa que no sea Pablo el que da el ejemplo, si es Pedro, Antonio, Juan o Diego, mientras se conduzca así es un ejemplo a imitar, es una conducta a seguir en la vida de los demás. De modo que 3 factores de poder, y aquí concluyo mi parte y vamos a orar. Pero el primer factor de poder es la palabra de Dios. La palabra tiene poder transformador. Podemos hablar entre nosotros, discutir las cosas, tratar de entenderlas, pero miremos qué dice Dios, porque lo que Dios dice tiene poder para transformar, tiene poder creador, tiene poder para cambiar. Segundo factor de poder, y digo segundo no porque esté segundo, sino porque no puedo decirlo todo junto, pero para no poner segundo ni primero. Entonces, factor de poder, la palabra de Dios. Factor de poder, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la dependencia del Espíritu Santo. Factor de poder, el ejemplo personal. Había una mamá que le estaba enseñando a su hijo hace muchos años que no tenía que mentir. Así que le daba todos unos sermones bíblicos sobre no mentir. Pero aquí que un día se durmió ella, se durmió el marido, y ya era como media hora tarde que habían arrancado. Creo que tenía la última falta, y no me acuerdo cuál era el lío cuando no tenían la falta, quedaba libre o una cosa de esas. Sé que había agotado todo con esa falta. Oh, dice, lo dormimos y ahora con él no podés tener falta, y acá y allá. Y dice, y bueno, vamos a tener que pedirle un certificado médico, porque si no te quedas libre. ¿Cómo le enseña a no mentir si está mintiendo? No se puede enseñar con la palabra. No pierde peso la palabra, pierde valor la palabra cuando se está usando la mentira. Porque la mentira es una herramienta del diablo. Dice que hay mentiras piadosas. Otra mentira. La mentira no es ninguna piadosa, es mentira. Y el diablo es el padre de la mentira. Cuando usamos mentira, estamos hablando lenguaje diabólico. Estamos usando una herramienta del diablo. Ahora sí, pero ¿y si sabe? Tenemos que ir con la verdad. A hablar, pediremos misericordia, pero vamos a salir con la verdad. Porque la verdad es liberadora. Amén. Así que estos 3 factores de poder son los que nos van a ayudar en todas las áreas de la vida
Pero en cuanto a lo que yo tengo que cambiar para aportarle a mi matrimonio la bendición de una transformación, me viene con todo lo que hemos oído y con estos 3 factores de poder que son tremendos para un verdadero cambio. Amén. Quisiera que nos inclinemos, por favor, y cada uno va a pensar en un área que a veces se ha dicho esto no cambia más.